médico internista, infectólogo, director de medicina interna y del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. Francisco, gracias de nuevo y creo que nunca terminaremos de agradecerte cómo nos acompañaste y cómo nos ayudaste a muchos mexicanos pues a salir avante y a obtener las precauciones que teníamos que tener durante COVID-19. Hoy escuchamos algo como esto y pues obviamente se ponen las alarmas de nueva cuenta, vienen ahí los malos y tensos recuerdos. ¿Frente a qué estamos con esta nueva gripe aviar? ¿Qué opinas de lo que dice el secretario de Salud? Qué gusto me da saludarte, Paco. ¿Cómo estás? Bien, Luis, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues mira, la verdad es que es un asunto que si bien ahorita no debe de causar ninguna alarma, estoy de acuerdo con el secretario de Salud en el sentido de que no se debe de evitar la comida de carne de pollo, productos de origen avícola. La realidad es que pues es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque es el primer caso en un humano mexicano de una influenza H5N2. Independientemente de la causa de muerte, que también genera mucha interrogantes, porque ¿por qué un paciente le hicieron una prueba para influenza si el problema que tenía era renal, ¿no? Y llega a un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entonces se muere de problema respiratorio, pero no es influenza H5N2, entonces pues es muy contradictoria toda esta historia, ¿no? Pero independientemente si se murió de eso o no, estamos teniendo el primer caso de una variante del virus de la influenza H5N2, que preocupa porque en general los virus H5, ya sea N1, N2, N3, han tenido una alta virulencia, una alta patogenicidad, incluso en algunas series hasta del 30%. El momento clave de esta situación es si se llega a dar el brinco de que la enfermedad viral sea transmitida de un humano a otro. Eso no ha pasado, pero mientras más personas se infecten por este virus, pues más las posibilidades haya de que se realice este cambio genético en el virus y pueda ser transmitido de una persona a otra. Al momento esto no ha sucedido. Ahora se presenta este caso y la otra cosa que preocupa es, dicen que él no tiene ninguna evidencia de exposición a aves. Entonces, ¿de dónde lo adquirió? Esa era mi duda, porque hoy entendemos que se pasa de pollo o de ave a humano, ¿no? No de humano a humano, que es ahí donde tendríamos el mayor riesgo. Entiendo que quien tiene riesgo pues es quien tiene contacto con las aves, con los pollos, con este tipo de animales. Exacto. Okay. Y lo que nos preocupa un poco es la variante que ha estado circulando más en Estados Unidos es la H5N1, este es N2. Pero lo que hemos visto es que ese virus inicialmente estaba en aves salvajes, después llegó a las aves de granja. Ahora, pues recientemente hubo un caso en Estados Unidos de la transmisión por una vaca y también se ha encontrado en leones marinos. Entonces, el virus ya se logró adaptar en algunos mamíferos para que sea transmitido entre esas especies. Pues lo único que falta es que tengamos la afección de un humano a otro humano. Tan es importante esto que te cuento que hoy, justo hoy, la Sociedad Americana de Infectología publicó que se pidieron 4 millones de dosis de influenza H5. Es decir, a la gente le preocupa, a la gente científica le preocupa. Y a mí lo que me preocupa es que otra vez, en un déjà vu, pues le quitan toda la importancia, lo minimizan, ocultan información, porque ¿por qué salió esto hasta que la OMS dio el comunicado? ¿Por qué no lo hizo antes la Secretaría de Salud? Es decir, esto es lo que genera esa incertidumbre, esa inseguridad, esa falta de confianza en nuestras autoridades. No hay una alerta, no hay una manera aún de estar en una alarma generalizada, ni se trata tampoco de estar manejando nada para que la gente se asuste, pero pues sí se tendría que tomar con mucha mayor seriedad. Ayer yo veía y escuchábamos al secretario pues más ocupado y más preocupado en tratar de negarlo y en pegarle a la OMS que en entrar a meter este tipo de precauciones. Déjame preguntarte, Paco, ¿sabemos hasta dónde puede llegar la gravedad de este tipo de virus? ¿Se compara, por ejemplo, con COVID? ¿Es peor? ¿Es menor? ¿Qué podría pasar? Dios no lo quiera, tocamos madera, pero si se llega a mutar, si de repente ya estamos para contagiarse entre humano y humano. Mira, hay dos puntos importantes aquí. El primero, que vamos a decir, la buena noticia, no es un virus relativamente nuevo, como lo fue COVID-19, porque pues hay vacuna para influenza,
y aunque esta vacuna que usamos anualmente no nos funcionaría del todo para esto, pues es mucho más fácil crear una vacuna de un virus que ya existe, ¿no? Entonces, generar vacunas de H5, pues no sería tan complicado como la de un nuevo virus, ¿no? Hay medicamentos, porque pues hay medicamentos para la influenza, entonces también esto podría ayudar en caso de que empezara a haber más contagios. Esa sería la buena noticia. Ahora, la mala noticia es que en algunos reportes de casos H5, la mortalidad ha sido del 30%. Es decir, nada más son pacientes que se expusieron a aves, no que de contagio de humano a humano, pero la mortalidad alcanza el 30%. Para que se den una idea, de cada 1,000 personas que les daba COVID se morían 8. Aquí de cada 1,000 se morirían 300. Uf. Entonces, es por eso que existe esta alerta epidemiológica a nivel mundial. No es amarillismo, es estar tratando de evitar que se dé ese brinco de humano a humano, como pues disminuyendo las infecciones en humanos, detectando las granjas en donde hay este virus, tomando las medidas adecuadas. Que si hubieras dicho ayer el secretario de Salud que se están haciendo esas medidas, que se está vigilando. Perfecto. Perfecto, pero el decir que la OMS se equivocó y que es un muy mal mensaje, lo hace a él ver con un muy mal mensaje. Me llama la atención lo que sucedió en 2009, lo recordamos muchos. Se da el H1N1. Entiendo que esta es una variante de ese tipo de virus. En aquel momento tú tendrás mejor el dato, pero según la información que cuento, fueron más o menos 1,500, 1,300 que pierden la vida. Se da en México también, se reportaron más de 70,000 casos, pero, y lo digo sin afanes políticos, ni partidistas, ni nada por el estilo, en ese momento se tomaron medidas brutales en el país. En ese momento se controló muchísimo, se sacrificaron temas económicos, incluso no sé si esto, toco madera, se volviera a repetir, estaríamos en las mismas condiciones de ese 2009, Francisco. Pues mira, esperemos que no se vuelva a repetir. Segundo es, creo que el mundo debe de haber aprendido de lo que pasó con COVID-19 y estar pues mejor dispuestos a cumplir las recomendaciones que se hacen y no a negar la situación que se está viviendo en un momento como ese. Mi impresión es que estamos muy a tiempo de poder controlar esto y de prepararnos mejor por si llegara a haber este brinco, pero lo que no debemos de hacer es minimizar, porque entonces le apostamos a que todo va a estar bien. Y bueno, en el caso del 2009, pues las muertes fueron muy pocas. En el caso del 2020, las muertes fueron de 800,000. Entonces, pues yo creo que a la gente le importa más la vida que ponerse un cubrebocas o tener que pues aislarse unos días, etcétera. Claro. Creo que debemos de aprender de eso. La vida es lo más importante y tenemos que cuidarla. Creo que estamos en una fase de mucha vigilancia epidemiológica, de tener mucha comunicación, de que la comunicación sea clara, concisa, continua y que, bueno, pues estos mensajes, la verdad, lo que nos generan es, híjole, como que no aprendieron nada. Oye, precauciones para personas que están en contacto con aves en estos momentos, que trabajan en granjas, en ganado, etcétera. Yo creo que ahí lo importante es que si esas personas llegan a desarrollar un cuadro respiratorio, tienen que ser vigiladas. Ahora, aquí la situación también por eso es complicado, porque este estudio que se hace para detectar este virus, pues no es que lo encuentres en una farmacia ya como tenemos los de COVID-19, sino esas pruebas pues todavía siguen siendo muy especiales, como al principio con COVID, que tenías que hacerte una PCR y que tardaba 5 o 6 días, etcétera. Entonces, ahí es en donde la Secretaría de Salud debería estar informando a estas personas que si tienen un cuadro, que se presenten en cierto sitio, que les hagan una prueba, pues para estar teniendo vigilancia. Para eso se necesita inversión, cosa que seguimos sabiendo que en una política austera pues no se hace, y por eso, pues insisto, estamos preocupados de que no se hagan las medidas que necesitamos. Doctor Francisco Moreno, gracias por tomarme la comunicación. Te mando un abrazo, doctor. Gracias siempre y estamos al habla si nos sigues dando oportunidad. Claro que sí, Luis. Un abrazo a tu auditorio y a seguir aquí en esta situación. Esperemos que no con mucha comunicación, sino para saludarnos más que otra cosa. Gracias. Es Francisco Moreno de el ABC, director de Medicina Interna y Programa COVID-19 en el Centro Médico ABC.